Bien, mis amados hermanos, vamos al tiempo con la palabra del Señor. Estamos un tantito por sobre nuestros tiempos normales. Estaba pensando acortar un poquito el sermón, pero escuché una voz interior que me dijo, no lo hagas. Fui yo mismo en realidad. Bien, mis hermanos, vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, a veces pensamos que estamos aprobados por Dios cuando las cosas marchan bien. Creemos que la bendición de Dios consiste en el bienestar emocional y material y en una vida sin carencias, sin dificultades, sin problemas. Pero la Sagrada Escritura revela que el carácter aprobado surge cuando éste pasa por el fuego. Se forja en el fragor de las tempestades y las tribulaciones de la vida. De Cristo se profetizó allá en Isaías que éste iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Si quieres oro refinado, sin impurezas, debes pasarlo primeramente por el crisol. En las Escrituras, un obrero aprobado no es aquel que no tiene dificultades, que no sufre, que no cae, que no se desanima, que no tiene debilidades. En la Biblia, un obrero aprobado es aquel que, a pesar de las dificultades, del sufrimiento, de sus caídas, del desánimo muchas veces, sigue adelante y procura hacer la tarea que Dios le ha encomendado. Hermanos, el reino de los cielos no es de los perfectos, es de los perseverantes. No es de los exitosos, es de los que lo intentan una y otra vez. No es de los que nunca caen. Es de los que, aunque caen, se vuelven a levantar y siguen adelante, haciendo lo que Dios les ha encomendado que deben hacer. Hoy veremos un episodio de la vida de Pablo que resultó muy probablemente en una gran frustración y en un gran desánimo para el apóstol. Tal como lo había profetizado el Espíritu, su estadía en Jerusalén no sería para nada fácil. Y al parecer Pablo llegó a preguntarse si realmente estaba haciendo la obra de Dios. Los judíos eran tan hostiles y las circunstancias eran tan desfavorables y caóticas que era difícil ver lo que Dios estaba haciendo en medio de aparente fracaso tras fracaso. Aunque Pablo se esforzaba en llevar a sus compatriotas a la fe, parecía que ellos más se rebelaban y más buscaban su muerte. Pero lo que Pablo no estaba viendo es que en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones y los aparentes fracasos, la obra del Señor sigue adelante. Y por medio de las dificultades, Él solo perfeccionaba el instrumento que seguiría usando en desafíos aún mayores. A través de la historia de Pablo, examinaremos también nuestra propia historia, nuestro propio andar como cristianos, y nos preguntaremos, ¿qué es la vida aprobada por Dios? ¿Soy aprobado cuando disfruto de bienestar y buen pasar en esta vida y el Señor me exime de dificultades, que es lo que todos queremos naturalmente? ¿Puede Dios estar presente en medio del aparente caos y sin sentido de muchas de las circunstancias de nuestra vida? Vamos a nuestro texto de hoy, Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Y retomamos el libro de Hechos después de algunas semanas con otros temas importantes,
pero retomamos nuestro libro de Hechos, más de 1 año y medio estudiando este precioso libro, y ya estamos en la parte final. Ya quedan pocas enseñanzas del libro de Hechos. Hechos capítulo 22, vamos a leer del verso 30, el último verso. Esas son las situaciones que de pronto uno se pregunta, los que ordenaron la Biblia, ¿no es cierto? Se les quedó ahí ¿no es cierto? El verso 30, recuerde, el orden de la Biblia no es inspirado, la Biblia original no tiene capítulos, no tiene versículos, ya eso es una constructo humano, ¿no es cierto? El orden de nuestra Biblia, que de por sí la gran mayoría de las veces está bien, nos ayuda a ordenarnos. Verso 30 y luego tomamos el capítulo 23 hasta el verso 11. ¿Ya? Entonces, Hechos, capítulo 22, verso 30, hasta el verso 23, hasta el capítulo 23, verso 11. Dice así la santa palabra de Dios. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él a que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Tengamos una palabra de oración, mis amados hermanos. Bendito Dios, amado Padre, tu palabra ha sido leída y ahora nos disponemos a darle una exhortación, nos disponemos a mirarla de manera más profunda. Amado Dios, y no necesariamente para obtener simplemente más conocimiento, sino que queremos poner nuestro corazón, todo lo que somos, todo nuestro ser, delante de tu palabra y recibir lo que tú impartes a través de ella. Tu palabra dice de ella misma que tiene poder, porque aquel que la envía es poderoso. Y en esta hora, Señor, concédenos recibir tu palabra. Concédenos, Dios mío, exponernos delante de ella, abandonar toda justicia propia, abandonar, Dios mío, todo pensamiento carnal y ponernos delante de ella para que nos alumbre, para que nos quebrante,
para que haga vida en nosotros. Señor, necesitamos desesperadamente tu palabra. Por favor, háblanos tú, Señor. Háblanos y ministranos conforme a la obra de tu Espíritu Santo. Oramos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La última vez que estuvimos en el libro de Hechos, 3 semanas atrás, vimos al apóstol Pablo testificando de nuestro Señor Jesucristo, contando su propio testimonio de salvación ante una turba irracional de judíos que lo único que querían era asesinarle. ¿Se imagina esa escena? ¿Aún quieres salvar? ¿Aún tienes esperanza de que crean? Aquellos que te han calumniado, aquellos que te han avergonzado públicamente, aquellos que te han golpeado, aún con el propósito de matarte. Pero allí está el apóstol, testificando de Cristo, contando lo que Dios había hecho en su vida y a través de su testimonio, honrando a Cristo y mostrando a Cristo como el Salvador, como el Señor. Pero aún después de anunciarle la verdad acerca de Cristo, estos hombres no cambian un ápice en su parecer. Mire lo que dice el verso 22 del capítulo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Pablo, anunciando el evangelio a sus connacionales, a sus compatriotas, pero estos hombres perseverando en hacerle el mal, en destruirle, en asesinarle, ahora instigando a la autoridad romana para que le ejecute. En nuestro texto de hoy, la escena no será muy distinta. Nuevamente Pablo se dispone a anunciar a Cristo en medio de una audiencia absolutamente hostil. Ya no será el populacho judío rabioso e irracional, ahora serán los letrados, sofisticados y poderosos líderes de la nación judía. Pero igual de incrédulos y duros de corazón que el conjunto del pueblo. A pesar de la continua hostilidad de los judíos a la predicación del evangelio, Pablo persiste una y otra vez en persuadirles acerca de Cristo. A pesar de todo, Pablo ama profundamente a sus connacionales y no pierde la esperanza de que alguno de ellos venga al conocimiento de la verdad, aunque como tantas veces la historia termine de la misma manera, los judíos queriendo matar a Pablo. Veamos entonces esta historia y qué tiene el Señor para nosotros a través de ella. Para una mejor comprensión he dividido este pasaje en 3 puntos o 3 ideas principales. En primer lugar, Pablo presenta su integridad ante el Sanedrín judío, versos 22:30 hasta 23:5. Número 2, Pablo presenta astutamente la verdad ante el Sanedrín judío, capítulo 23, verso del 6 al 10. Y número 3, Pablo recibe fortaleza en medio de sus frustraciones, versículo 11. Vamos al primer punto. Pablo presenta su integridad ante el Sanedrín judío, verso 22:30 hasta 23:5. Dice el verso 30 del capítulo 22, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Preguntamos, ¿quién realiza esta acción? Bueno, el tribuno romano. El tribuno romano. ¿Quién era el tribuno romano? Bueno, este era un capitán romano de alto rango, ¿no es cierto? Tenía a su cargo varios centuriones y una gran cantidad, varios miles de soldados romanos, ¿no es cierto? Era un capitán de alto rango. La intención del tribuno
era conocer la causa del por qué tanto alboroto en la ciudad de Jerusalén y cuál era realmente el delito del cual se acusaba a este hombre llamado Pablo. Como no entendió nada en la trifulca en Jerusalén y luego quiso sacarle información a Pablo directamente a través de azotarlo, de darle tormento, pero no pudo hacerlo al Pablo declarar su ciudadanía romana, entonces este tribuno, ¿no es cierto?, hace otra acción para conocer la verdad acerca de la situación de Pablo. Y es en este contexto es que manda a llamar al Sanedrín. Este tribuno entendía que, si algo entendió de todo lo que escuchó, era que esto se debía a cuestiones religiosas. Para el romano, las cuestiones religiosas de los judíos en realidad tenían muy poca importancia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a llamar al Sanedrín, al Tribunal Supremo de los judíos, para poder dirimir esta cuestión acerca de Pablo. Ahora bien, aunque no era una obligación para ellos acudir como tribunal al llamado de una autoridad romana, esta era una oportunidad perfecta para el corrupto sumo sacerdote de aquellos días de congraciarse con la autoridad romana y al mismo tiempo deshacerse para siempre de aquel desertor, enemigo y predicador de aquel Jesús que tanto estos hombres odiaban. Entonces allí estaba Pablo, solo, con todas las de perder, ante enemigos formidables, todos confabulados para destruirle. Los romanos no tenían ningún interés por Pablo, solo necesitaban una justificación de un delito para condenarle. Ellos, la verdad es que no querían a gente que provocara problemas en Jerusalén. Y los judíos, ¿qué decir de los judíos? Listos y dispuestos para hacer todo lo posible, tal como lo hicieron con el Señor, tal como lo hicieron con Esteban, dispuestos a mentir, dispuestos a levantar falso testimonio, con tal de deshacerse de aquel indeseable cristiano desertor y divulgador de herejías, como ellos pensaban. Esta situación, este cuadro, es un eco de la propia situación del Mesías, Jesús nuestro Señor, y de su propia experiencia ante los judíos. Dice el Salmo 22:11, un salmo mesiánico: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Así seguramente se sentía el apóstol Pablo, rodeado de puros enemigos, vulnerable ante todo este panorama, el Sanedrín judío, los romanos. La verdad es que probablemente experimentó algo muy parecido a lo que su maestro y Señor había experimentado algunas décadas atrás. ¿Cómo enfrentó entonces la situación Pablo? Y si bien es cierto, yo no diría que este es la enseñanza principal del pasaje. Luego voy a hablar acerca de eso. Pero sí, ponga atención, mi amado hermano, cómo Pablo va a enfrentar esta situación. De aquí también podemos extraer varios principios prácticos para cómo nosotros conducirnos en este mundo. Cómo como cristianos conducirnos ante situaciones difíciles y personas difíciles con las cuales todos nosotros lidiamos. Dice el verso 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Lo primero que hace Pablo, le muestra interés, le mira fijamente. ¿Ya? Mirar, ¿no es cierto?, el objeto de mi relación es una muestra de atención y de que me estoy tomando en serio lo que voy a decir y a la persona que tengo enfrente.
y les dice, varones hermanos. Sin duda esta es una palabra de respeto y consideración aún ante los adversarios. Pablo conocía las intenciones de ellos. Pablo había pertenecido a ese mismo grupo en el pasado y conocía la corrupción y la cloaca que era el Sanedrín. Y sabía lo que ellos pensaban de los cristianos. Pablo había sido un Sanedrín que había perseguido a los cristianos. Pablo sabía de sus intenciones perversas, pero les llama hermanos. Les da una palabra de respeto, de consideración. Esa es la misma actitud de Esteban en Hechos 7. Hermanos, este es un ejemplo de cómo debemos actuar ante adversarios, ante falsos acusadores, ante hombres hostiles. Debemos actuar con respeto, con amabilidad, con calma. Dice el mismo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esa es la actitud del siervo del Señor. ¿Por qué debemos actuar de esta manera? Porque confiamos en el juez justo, porque entregamos nuestra causa al Señor. Mire cuál fue la actitud de nuestro propio Señor. Primera de Pedro capítulo 2 verso 23 dice, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ante esta actitud de respeto, aún a sus enemigos, Pablo está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, Pablo apela a su buena conciencia. Él dice, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hermanos, Pablo aquí no está manifestando algún tipo de superioridad moral ante el Sanedrín. Lo que Pablo está haciendo, Pablo ya ha comenzado su defensa. Este es un tribunal. Y lo que está diciendo es que él no es culpable de los cargos que se le acusan. Algunas versiones de la Biblia traducen, me he conducido como un buen ciudadano delante de Dios. Me he conducido de buena manera de lo que se me acusa. Yo no he hablado contra la ley de Moisés. Yo no he metido a griegos en el templo. Tengo una buena conciencia para con la ley y tengo una buena conciencia interna delante de Dios. Pablo ha comenzado su defensa. Dice el autor, comentarista del libro de Hechos, Dennis Johnson, él dice, el apóstol no afirmaba haber alcanzado una perfección libre de pecado, sino que en la cuestión que se estaba dirimiendo ante el tribunal, Pablo sabía, Dios le era testigo, que no había dado motivos para causar aquellos disturbios, no había transgredido la Torá ni profanado el templo, como tampoco había quebrantado las leyes del César. ¿Y cuál es la reacción del Sanedrín? ¿Cuál es la reacción del líder del Sanedrín, el sumo sacerdote? Verso 2. Véalo, por favor. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él a que le golpeasen la boca. Esta aseveración de Pablo, yo me he conducido de buena manera delante de ustedes y delante de Dios. No soy culpable de los delitos que se me atribuyen. Esta aseveración rápidamente irritó probablemente a una buena parte del Sanedrín, incluyendo a su líder, al sumo sacerdote. Lucas nos da su nombre, se trataba de un hombre llamado Ananías. Según el historiador Flavio Josefo, este sumo sacerdote fue conocido en la historia del Israel del primer siglo por ser un ladrón y un corrupto. En un par de años, cuando comenzaran las revueltas
desde el año 66 después de Cristo, que terminaría en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Pero en el año 66, cuando los judíos comienzan a rebelarse, adivinen a quién es el primero que asesinan, por corrupto y por estar aliado con los romanos, al sumo sacerdote Ananías. Entonces, este sumo sacerdote rápidamente mandó a golpear a Pablo, abofeteándolo en la boca. Hermanos, este acto no solo era un desprecio hacia el acusado, no solo era un despliegue de terrible autoritarismo, sino que también era una señal de que Pablo era un blasfemo. Al igual como lo hicieron con Jesús, estos jueces corruptos ya tenían un veredicto antes de darle al acusado la oportunidad de defenderse. Pablo ve en este acto un acto de extrema injusticia y de completa ilegalidad y responde. Pablo responde. Verso 3, mírelo por favor. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? A simple vista alguien podría decir: ¿y dónde quedó lo del respeto? Lo de la limpia conciencia, lo de la amabilidad. Pero, por favor, no seamos injustos con Pablo. Miremos más de cerca la escena. Efectivamente, podríamos decir, Pablo responde de manera impulsiva. Él lo va a reconocer a continuación. Él responde de manera impulsiva, con enojo. Pablo era un hombre, mis hermanos. No endiosemos a los apóstoles. El único perfecto se llamó Jesucristo. Sus apóstoles son hombres, sujetos a pasiones, debilidades, a enojarse, a la impulsividad, a equivocarse. Entonces Pablo responde de manera impulsiva y con enojo, le llama pared blanqueada. Pero mire, Pablo hasta cuando se enojaba era bíblico. ¿Sabe qué? Le citó una profecía. Si la quiere mirar con más atención, Ezequiel capítulo 13, léase todo el capítulo, profecía contra los falsos profetas, que eran como una pared blanqueada. ¿Cuál era esta analogía? Una pared blanqueada en el sentido de por fuera muy hermosa, blanqueada, pintada, pero por dentro llena de pudrición. Así eran los falsos profetas y había una maldición para ellos, y Pablo en un momento de impulsividad le cita la escritura, le da un bibliazo al sumo sacerdote. Pero más allá de su enojo, lo que Pablo está haciendo, aquí donde yo le pido miremos más de cerca la escena, lo que Pablo está haciendo es simplemente exigir ser tratado conforme a derecho, conforme a la ley. Es contra la ley tratar a alguien de culpable y castigarlo antes de incluso escuchar su defensa. Eso va en contra de lo más básico de una instancia legal. No darle la oportunidad al acusado siquiera de defenderse y darle una muestra de que ya a priori tú eres culpable, porque eso fue lo que hizo el sumo sacerdote al mandarle a golpear en la boca. Hermanos, aquí hay un gran principio cristiano. Y esto es para nosotros. La mansedumbre no se olvida de la verdad y la justicia. Conducirse como cristianos en este mundo no implica permitir que otros nos traten con injusticia y de manera abusiva. Ser cristiano no implica soportar el abuso de hombres y aún de familiares impíos. Lo que nosotros no hacemos es pagar mal por mal, injusticia por injusticia. Lo que el cristiano no hace es vengarse. Y aún en estas situaciones conflictivas, complejas de relaciones con personas, familiares,
gente en el trabajo, los jefes, la iglesia. Aún en estas situaciones conflictivas, el cristiano siempre muestra una actitud de respeto, de consideración, de querer solucionar la situación. Pero eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista, de que permitimos el atropello y el abuso hacia nuestras personas. Mire, nuestro Señor, aunque a diferencia de Pablo, Él actuó con mucha calma y con mucha serenidad, no obstante, Jesús mismo exigió una explicación al ser tratado con la misma injusticia que fue tratado Pablo. Mire, busque Juan capítulo 18, versículo 22. Juan capítulo 18, versículo 22. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, que tiene que ver con una pregunta que le hacen a Jesús, y Jesús dice, ve y pregúntale a los que me han escuchado, yo he hablado abiertamente. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Fíjese, lo que acabamos de leer dice Pedro que Jesús no respondía con maldición, Jesús no respondía con amenazas, pero Jesús respondía. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Se fija? El mismo principio. Tanto Pablo como Cristo reaccionaron ante aquellos que, debiendo juzgar con justicia, infringieron la ley de manera flagrante. Y ese es un principio de cómo también conducirnos ante situaciones complejas y difíciles en esta vida. Ahora bien, Pablo por alguna razón no sabía que aquel que lo había mandado a bofetear era el sumo sacerdote. Mire lo que dice el verso 4 y el verso 5 de nuestro texto. Dice, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Lo más plausible es que al estar tantos años lejos de Jerusalén, Pablo no conocía al nuevo sumo sacerdote. Había habido un cambio en el sumo sacerdocio en esos años. Y si a eso le agregamos que esta es muy probablemente una sección informal, una instancia informal del Sanedrín, no es una instancia oficial, muy parecido a lo que hicieron con Cristo. El Sanedrín no podía reunirse en la madrugada, se reunieron. Aquí esto también tiene todo indica que es una situación informal donde una autoridad romana los manda a llamar y muy probablemente el sumo sacerdote no tiene sus atuendos que lo identifican y que lo caracterizan. Y si a eso le agregamos, esto es mucho más conjetural, es mucho más, digamos, tal vez rebuscado, pero algunos comentaristas dicen, y si a esto le agregamos que recuerden, Pablo tenía problemas a la vista, entonces ya tenemos un caso en donde creemos es razonable que verdaderamente Pablo no entendió, no vio que era el sumo sacerdote. Algunos hermanos dicen que fue una ironía de Pablo. No lo creo, no lo creo. Me inclino a pensar que Pablo está hablando con la verdad. Entonces, dice el querido, ¿no es cierto?, ya fallecido, ya con el Señor y estimado pastor John MacArthur, al comentar este verso, él dice, la reacción de Pablo fue equivocada, como lo admitiría el apóstol en breve. Aunque era un hombre malvado, Ananías ejercía un oficio ordenado por Dios y debía mostrarse el respeto debido a su posición. Pablo entonces es lo suficientemente humilde para arrepentirse. No sabía, hermanos. Sabemos que todas estas narraciones son resúmenes de los acontecimientos. Probablemente Pablo, perdón, disculpa, no sabía que era el sumo sacerdote. Pablo rectifica.
Por tanto, más allá de esta escena, ¿no?, de esta impulsividad de Pablo, de llamar de esta forma al sumo sacerdote, más allá de socavar su integridad o su limpia conciencia, este acto creo que lo reivindica mucho más ante sus enemigos y delante de Dios. El cristiano, cuando se equivoca, es humilde para reconocer su equivocación, es humilde para arrepentirse. Y eso es lo que hizo el apóstol. Bien, vamos al punto 2 de nuestro sermón. Pablo presenta astutamente la verdad ante el Sanedrín judío. Y ese astutamente pondré un comillas, porque no es un astuto en el mal sentido, sino inteligentemente, sagazmente. Veamos, verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Es importante entender esta parte del relato, porque una lectura superficial nos podría llevar a pensar que Pablo simplemente buscó una estrategia para salir del paso. Pero la realidad es que Pablo toma este camino de buscar la disensión entre sus acusadores, porque entendió que en ese tribunal no tendría justicia. La actitud del sumo sacerdote de castigarle antes de siquiera oír su defensa, y el historial de estos hombres en sus juicios con Jesús y con el diácono Esteban, que Pablo conocía muy bien, convenció a Pablo de que en este tribunal de justicia lo menos que habría sería justicia. Al igual que en el juicio de su maestro unas décadas atrás, el veredicto ya estaba listo antes del juicio. Por lo tanto, Pablo decidió no centrar su defensa en su persona, la cual ya estaba a priori condenada por estos jueces, sino centrar su defensa en un aspecto doctrinal. Esto es, digamos, en un aspecto doctrinal que sabía generaría disputas entre ellos, ya que era la principal diferencia teológica entre fariseos y saduceos. Esto es, la doctrina de la resurrección de entre los muertos. Hermanos, y en esto Pablo no mentía ni manipulaba, ya que justamente por esto lo condenaban los judíos, porque predicaba a uno que había resucitado de entre los muertos y que constituía la garantía de que esa resurrección tendría lugar al final de los tiempos. Versos 7 y 8. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen, y este es un comentario de Lucas, recuerden que Lucas escribe a su amigo, probablemente Teófilo, y de vez en cuando hace estas aclaraciones para un lector no judío. ¿No es cierto? Fariseos, saduceos. Bueno, Lucas hace una aclaración, verso 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, en esa pequeña aclaración, Lucas le informa a su lector de por qué la disensión entre estos dos grupos en el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto básicamente por fariseos y saduceos. Judíos, ¿no es cierto?, pero eran distintos bandos en el Sanedrín judío. El Sanedrín sí estaba dominado siempre por los saduceos. El sumo sacerdote comúnmente era un saduceo. El saduceo es la casta rica y política del Sanedrín. Son corruptos, son siempre congraciándose con Roma. Y teológicamente, podríamos decir, si lo ponemos en nuestro contexto de hoy, son los liberales del tiempo de Jesús. Los saduceos solo creen que es inspirada el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia.
Y según ellos, en el Pentateuco no hay resurrección, no hay ángeles, no hay espíritu. Jesús va a contradecir eso si usted lee una discusión que tiene con los saduceos. Entonces, estos hombres son carnales, estos hombres son corruptos, estos hombres teológicamente están muy equivocados, son racionalistas y son muy cercanos al mundo greco-romano. En cambio, el fariseo es el estudioso de la ley, ¿no es cierto? Los escribas eran fariseos, es el estudioso de la ley, es el que conoce la ley. Sabemos por los evangelios que pusieron la ley al mismo nivel de la tradición de los ancianos, pero son los que se apegan más irrestrictamente al texto de la ley. Y ellos, ¿no es cierto?, por cuanto consideran que todo el Antiguo Testamento es inspirado, ellos creen en una resurrección final, en el día final, y ellos creen también en el mundo espiritual. Entonces, la manera de Pablo de entender esta situación límite, donde era difícil ver una escapatoria, donde estaba rodeado de enemigos despiadados que buscaban destruirle, esta estrategia, ¿no es cierto?, de dividirlos y de, ¿no es cierto?, lanzar un tema, una situación que los dividía, le dio dividendos, le dio resultados. El Sanedrín se dividió, los fariseos presentes se identificaron con la posición de Pablo, ya que ellos creían en una resurrección futura, al contrario de los saduceos, ¿no es cierto?, los cuales no creían. Continúa el verso 9, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Esto es muy interesante. Aquí Pablo, para mí, ¿no es cierto?, mientras yo miraba esta escena, encarna o es la más fiel imagen de este mandato del Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 10, verso 16, a sus discípulos cuando los envió a predicar. Él les dice: he aquí, yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, algunas Biblias traducen astutos, otras traducen listos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjese, esa es la actitud ante la oposición, ante lobos que quieren destruir al Hijo de Dios. Hay que pensar, hay que ser inteligente cómo actuar, hay que actuar con sabiduría, pero en sencillez, en amor, en mansedumbre. Cuando estamos frente a nuestros enemigos, cuando los lobos nos rodean y quieren despedazarnos, la inteligencia, la prudencia y la sagacidad es un arma de defensa que no está vetada para el creyente. Pablo hizo un análisis de la situación. Justicia no iba a encontrar ante una tropa de hombres corruptos y asesinos, y sin faltar a la verdad, pero de manera inteligente, escogió una manera de enfrentar la situación. Esto es, exhibir las profundas diferencias teológicas entre estos dos grupos. Su plan funcionó a tal punto que los fariseos estuvieron dispuestos a defender a Pablo. Fíjese cómo se dio vuelta la situación. Y de esta manera impedir su ejecución. Increíblemente, aquellos que venían decididos a manipular todo para condenarlo a muerte, terminaron defendiéndolo y salvándolo. Sin duda, la mano del Señor estuvo detrás de toda esta situación. Él aún tenía propósitos con Pablo. Y aunque en medio del valle de sombra y de muerte y rodeado de enemigos que querían su destrucción, el Señor libró una vez más a su siervo, pero no sin la sabiduría del propio Pablo. Sabiduría evidentemente dada por Dios para analizar la situación y actuar con inteligencia. Fue tal la tensión de la audiencia entre fariseos y saduceos que aún el tribuno romano se espantó. Versículo 10 dice: y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello. No que el tribuno estuviera tan interesado en Pablo,
¿Qué aprendimos la última sermón de Hechos? Que Pablo era, ¿qué cosa? Ciudadano romano. Y por esa ciudadanía el tribuno tenía que tratarlo con cuidado. Entonces, dice, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen. La cosa ya estaba, ¿no es cierto?, muy, ¿no es cierto?, tremenda, y que le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Los ánimos ya estaban muy arriba y aún el tribuno temió porque ahí algunos hombres hicieran justicia con sus propias manos. Una vez más, la autoridad romana y el Señor usando a la autoridad romana para librar a Pablo de sus enemigos. Los planes del Sanedrín quedaron frustrados y el apóstol, aunque continuó preso, Dios le había preservado la vida y aún no había llegado el momento de Pablo. El Señor aún tendría propósitos con él. Pasamos entonces al tercer y último punto. Número 3, Pablo recibe fortaleza en medio de sus frustraciones. Y aunque podemos extraer buenos principios de todo lo que hemos leído para conducirnos a través del ejemplo de Pablo, y Pablo también imitando a Cristo, creo que en este versículo está el tema o lo central de este pasaje. Versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es muy posible que toda la tensión que había experimentado Pablo desde su arresto en Jerusalén, sumado a todos sus esfuerzos por reivindicar el Evangelio a ojos de sus compatriotas, a los cuales él amaba y deseaba su salvación, pero todas estas intentonas de predicarles el Evangelio habían terminado en controversias, en alborotos y aún en actos de violencia. Toda esta situación había causado en Pablo un profundo desánimo, una profunda frustración. ¿No es cierto? Su predicación no tenía efecto, parecía que no tenía ningún efecto en sus compatriotas. Pero la siguiente noche del alboroto con el Sanedrín, su amado Salvador se presentó ante él para consolarle, animarle y fortalecerle. Y las palabras de ánimo son muy claras. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿De qué manera el Señor anima al apóstol Pablo? Aunque tal vez ni un solo judío se había convertido en Jerusalén y que la predicación siempre se dio en circunstancias muy adversas, Cristo aprueba el trabajo evangelístico de Pablo. Cristo dice: Pablo, has cumplido tu tarea en Jerusalén, y lo aprueba a tal punto que le declara: ese mismo trabajo que has hecho en Jerusalén, pronto lo harás en Roma. Y de paso, le concede y asegura a Pablo uno de sus mayores deseos: predicar el Evangelio en Roma. Esta noticia seguramente trajo mucho ánimo al agobiado testigo y siervo del Señor. Sin duda, aquella noche, en un frío y sucio calabozo romano, acompañado por la tristeza, el desánimo y la frustración que había dejado a Pablo tras ese incidente en el Sanedrín, con la presencia de Cristo se transformó en la más gozosa y radiante de todas las noches, porque la presencia de Cristo llenó una vez más la vida de Pablo y le fortaleció para seguir adelante. Hasta aquí, mis hermanos, con nuestro texto. Permítanme alguna palabra de aplicación y reflexión final de este pasaje.
Como decía, creo que en este texto hay varias lecciones acerca de cómo debemos actuar en medio de las dificultades. Cuando lidiamos con situaciones y personas difíciles. Y yo espero que haya captado esas enseñanzas. Son varias y muy interesantes. Pero no creo sea el propósito principal del texto o del por qué este texto y esta narración se encuentra en la Escritura inspirada. Pienso que la clave de este texto se encuentra en el último verso, particularmente en la declaración de Cristo aprobando el trabajo de Pablo en Jerusalén y que de la misma manera debía testificar en Roma. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces Pablo pudo predicar el Evangelio sin hostilidades? Ninguna. ¿Cuántos judíos se convirtieron con la predicación de Pablo en Jerusalén? Probablemente ninguno. Pero ¿qué vemos? Pablo es aprobado por Dios. Y está listo para un desafío mayor, llevar el Evangelio a la capital del imperio, donde se definiría en términos históricos el futuro del Evangelio. Entonces, volvemos a las preguntas del inicio, de la introducción de este sermón. ¿Qué es una vida aprobada por Dios? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuando somos exitosos en términos cristianos? ¿Cuando alcanzamos alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia? ¿Cuando nuestros dones o talentos causan admiración entre los hermanos? ¿Cuando predicamos y los pecadores se convierten? No necesariamente. Yo diría que, según este texto, somos aprobados por Dios cuando, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar del sufrimiento y de todas las adversidades, servimos a Cristo y honramos a Cristo en cada área y en cada situación de nuestras vidas. Amado hermano, si estás transitando por circunstancias difíciles, si estás lidiando con personas o situaciones muy complicadas, si tu vida es un caos de complicaciones y aparentes fracasos, si eres un hijo de Dios, no te desanimes. No te frustres, no te rindas. Primero, el Señor está contigo. Pablo no es más hijo de Dios de lo que eres tú si tienes a Cristo. Y Cristo no tiene más cuidado de Pablo del que tiene por todos sus hijos. Si eres un hijo de Dios y vas transitando por situaciones difíciles, considera esto: Cristo está contigo. El Señor es tu consuelo, el Señor es tu refugio. Él es la roca fuerte donde puedes refugiarte y recibir fortaleza. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Puedes tener un banquete en medio del valle de sombra y de muerte si buscas la presencia de Cristo, si le buscas a Él. Él es tu consuelo, Él es tu refugio. Y luego, sirve a Cristo a pesar de tus circunstancias. Sirve a Cristo. Dios no busca vidas perfectas. Dios busca corazones que estén dispuestos a hacer su voluntad, aún en medio de dificultades, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestros fracasos. Amado hermano, que lidias con presiones en tu trabajo, que tratas de surgir en medio de dificultades matrimoniales, familiares, no te rindas. Mira a Cristo, sigue a Cristo, haz la voluntad de Cristo. Amada hermana, que lidias con las presiones del hogar, que tal vez estás luchando con la crianza de tus hijos, que te ves sola e incomprendida por tu marido. Amada hermana, no te rindas.
Sigue adelante, refúgiate en Cristo y sirve a Cristo en tu hogar. Honra a tu marido, sirve a tu familia como al Señor. Y a todos aquellos que perseveran en hacer la voluntad, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus enfermedades, a pesar de sus tristezas, a pesar de los sinsabores de la vida, a pesar de que tienes que lidiar con situaciones en extremo difíciles, pero sigues sirviendo a Cristo. Un día, un precioso día, el día que suene la final trompeta, cuando todos los hombres que alguna vez vivieron se congreguen ante el tribunal de Dios, tú que has perseverado, tú que te has levantado una y otra vez, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de tus lágrimas, tú que te has levantado una y otra vez en las fuerzas de Cristo, tú escucharás las gloriosas palabras en donde se te olvidarán cada sufrimiento en esta vida, cada lágrima que derramaste. Y tu Señor, en medio de toda esa multitud, te exhibirá como la luz del sol y te reconocerá y te dirá las gloriosas palabras: bien, bien, buen siervo y fiel. No que fuiste perfecto, no que no te equivocaste, no que no eras débil, pero bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. No fuiste un grande en la tierra. Sobre poco fuiste fiel. Pero sobre mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor anime a la iglesia del Señor con su palabra. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, amado Padre, te damos tantas gracias por tu preciosa palabra.